Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el amor. Y no cualquier tipo de amor, sino ese amor ardiente, esa chispa que encendemos en una noche romántica inolvidable. Vamos a hablar de cómo Serkan y Özge, dos nombres que quizás les suenen, o quizás no, pero que representan una conexión especial, vivieron una noche que cambió sus vidas. Y por supuesto, como el título lo indica, se revelarán algunos secretos. Así que prepárense para tomar nota, porque este vídeo está lleno de ideas, consejos y anécdotas para que ustedes también puedan crear una noche romántica digna de recordar. Pero antes de que nos adentremos en los detalles de esta noche mágica, quiero pedirles un favor muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante, útil y entretenido. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Serkan y Özge es una de esas que te hacen creer en el destino. Se conocieron de forma casual, en un evento social, y la química fue instantánea. Pero al principio ambos eran un poco tímidos, quizás un poco inseguros. Había una atracción innegable, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Hasta que un día Serkan, impulsado por una valentía repentina, decidió invitar a Özge a salir. Y no a cualquier cita, sino a una noche romántica que él cuidadosamente planeó para conquistarla. El secreto número 1 para una noche romántica inolvidable, y esto lo aprendimos de la experiencia de Serkan, es la personalización. No se trata de seguir un guión preestablecido, sino de crear una experiencia que sea significativa y especial para la persona que amas. Serkan sabía que Özge era una apasionada de la música clásica, así que la primera parada de la noche fue un concierto al aire libre bajo las estrellas. Imaginen la escena, la suave melodía de la orquesta, el cielo estrellado, y dos personas conectando a un nivel profundo a través de la música. No fue un concierto cualquiera. Serkan había conseguido asientos en la primera fila, con mantas suaves y cómodas dispuestas para protegerlas del frío de la noche. Incluso había discretamente encargado una botella de su vino favorito, que compartieron en copas de cristal bajo el cielo estrellado durante el intermedio. El programa de mano del concierto, meticulosamente elegido por Serkan, resaltaba las piezas favoritas de Özge. Este nivel de detalle no pasó desapercibido. Özge, una apasionada de la música, sintió que Serkan realmente se había esforzado por comprenderla y sorprenderla. El concierto se convirtió en una experiencia compartida, un punto de conexión que resonaría en ambos mucho después de que las últimas notas se desvanecieran en el aire. Pero la música no era lo único que Serkan había planeado. Después del concierto, la llevó a un pequeño restaurante italiano, un lugar escondido en una calle tranquila, con un ambiente íntimo y acogedor. La comida era deliciosa, pero lo más importante era la conversación. Serkan se había tomado el tiempo para investigar los intereses de Özge, sus sueños, sus pasiones. Y durante la cena, la escuchó atentamente haciéndole preguntas significativas y mostrándole un interés genuino en conocerla a fondo. El restaurante llamado La Luna Escondida era conocido por su pasta hecha a mano y su selección de vinos italianos de pequeños productores. Serkan había reservado la mesa más discreta, ubicada en una esquina iluminada por la luz tenue de las velas. El menú con sus descripciones apetitosas fue dejado de lado rápidamente cuando Serkan sugirió compartir varios platos, permitiendo que ambos probaran una variedad de sabores y texturas. La conversación fluyó sin esfuerzo. Serkan no se limitó a hacer preguntas, sino que compartió sus propias experiencias y vulnerabilidades, creando un espacio de confianza y apertura. Hablaron de sus ambiciones profesionales, de sus miedos más profundos, de sus recuerdos más preciados. Özge se sintió cómoda para hablar de su pasión por la fotografía, de su sueño de viajar por el mundo capturando la belleza de paisajes lejanos, de su temor a no alcanzar su potencial. Serkan escuchó con atención, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. El ambiente íntimo del restaurante, combinado con la honestidad y la conexión genuina, creó una atmósfera mágica que los envolvió a ambos. Aquí viene el secreto número 2, la escucha activa. No se trata solo de oír lo que la otra persona dice, sino de comprenderla,
de conectar con sus emociones, de hacerla sentir valorada y apreciada. Serkan hizo exactamente eso, y Ozge se sintió vista y comprendida como nunca antes. No interrumpió, no juzgó, simplemente escuchó con el corazón. Parafraseó lo que Ozge decía para asegurarse de que la entendía correctamente, asintió con la cabeza para mostrar su acuerdo y empatía, y la animó a profundizar en sus pensamientos y sentimientos. No se limitó a escuchar las palabras, sino que prestó atención al tono de voz, al lenguaje corporal y a las expresiones faciales de Ozge, captando las señales no verbales que revelaban sus emociones subyacentes. Cuando Ozge habló de sus miedos, Serkan no intentó minimizarlos ni ofrecer soluciones rápidas. En cambio, reconoció sus sentimientos y la aseguró de que era valiente y capaz de superar cualquier obstáculo. Esta validación emocional fue increíblemente poderosa para Ozge, quien se sintió reconfortada y apoyada por la presencia atenta de Serkan. Después de la cena, Serkan tenía una sorpresa final, un paseo en bote por el río. El río estaba iluminado con luces parpadeantes, creando un ambiente mágico y romántico. Y mientras navegaban suavemente por el agua, Serkan le confesó sus sentimientos a Ozge. Le dijo que la admiraba, que la encontraba hermosa por dentro y por fuera, y que quería conocerla mejor. El bote, un pequeño bote de remos elegantemente decorado con luces de hadas, parecía sacado de un cuento de hadas. El río, normalmente bullicioso, estaba sorprendentemente tranquilo esa noche, reflejando las luces de la ciudad como un espejo brillante. Mientras remaban suavemente río arriba, Serkan señaló los lugares emblemáticos que bordeaban la orilla, compartiendo historias y anécdotas sobre la ciudad. Creó una atmósfera relajada y divertida, permitiendo que Ozge se sintiera cómoda y a gusto. Fue durante este paseo que Serkan finalmente se atrevió a expresar sus sentimientos. No fue una declaración grandiosa ni exagerada, sino una confesión sincera y honesta. Le dijo a Ozge que se sentía atraído por su inteligencia, su bondad y su espíritu aventurero. Le dijo que disfrutaba de su compañía y que quería explorar la posibilidad de una relación más profunda. Sus palabras fueron sencillas pero poderosas, llenas de sinceridad y vulnerabilidad. Este es el secreto número 3, la vulnerabilidad. No tengan miedo de mostrar sus sentimientos, de ser honestos y auténticos. La vulnerabilidad crea conexión y permite que la otra persona vea tu verdadero yo. Y eso es lo que realmente importa. Serkan no se escondió detrás de una fachada de seguridad y control. Se permitió ser vulnerable, mostrando sus imperfecciones y sus miedos. Le contó a Ozge sobre sus inseguridades profesionales, sobre su miedo al rechazo y sobre su deseo de encontrar una conexión significativa. Al mostrar su vulnerabilidad, Serkan invitó a Ozge a hacer lo mismo, creando un espacio de confianza y reciprocidad. Ozge, impresionada por la honestidad de Serkan, se sintió a su vez más cómoda para compartir sus propios miedos y esperanzas. La vulnerabilidad mutua se convirtió en un puente que los unió, permitiéndoles conectar a un nivel más profundo y significativo. Ozge, conmovida por las palabras de Serkan, le confesó que ella también sentía algo especial por él. Y fue en ese momento, bajo las estrellas, mientras el bote flotaba suavemente sobre el agua, que se dieron su primer beso. Un beso mágico, un beso que selló el inicio de una hermosa historia de amor. No fue un beso impulsivo o agresivo, sino un beso suave y tierno, lleno de emoción y anticipación. Un beso que transmitió la conexión profunda que se había estado gestando entre ellos durante toda la noche. Un beso que prometía un futuro lleno de amor y felicidad. Pero la noche no terminó ahí. Serkan llevó a Ozge a un mirador con vistas panorámicas de la ciudad. Desde allí pudieron ver las luces de la ciudad brillando como estrellas en la tierra. Y mientras contemplaban la vista, Serkan le regaló a Ozge un pequeño dije con forma de estrella. Le dijo que la estrella representaba la luz que ella había traído a su vida. El mirador, ubicado en la cima de una colina apartada, ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. Serkan había preparado una manta suave y 2 tazas de chocolate caliente, creando un ambiente acogedor y romántico. El dije, un pequeño colgante de plata con una estrella de diamantes incrustada, era un símbolo del amor y la admiración que Serkan sentía por Ozge. No era un regalo caro ni ostentoso, sino un gesto significativo y personal. Las palabras de Serkan acompañando el regalo fueron aún más conmovedoras. Le dijo a Ozge que su presencia había iluminado su vida, que su sonrisa era como un rayo de sol y que su bondad era un regalo invaluable.
Aquí está el secreto número 4, los pequeños detalles. No subestimen el poder de un gesto amable, de una palabra cariñosa, de un regalo significativo. Los pequeños detalles demuestran que te importa, que estás pensando en la otra persona, y que estás dispuesto a hacer un esfuerzo para hacerla feliz. La manta suave, el chocolate caliente, el dije en forma de estrella, las palabras sinceras, todos estos pequeños detalles se combinaron para crear una experiencia mágica e inolvidable para Ozge. Estos gestos demostraron que Serkan había pensado en ella, que se había tomado el tiempo para comprender sus gustos y preferencias, y que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para hacerla sentir especial. La historia de Serkan y Ozge es un ejemplo perfecto de cómo una noche romántica cuidadosamente planeada puede cambiar el rumbo de una relación. Pero no se trata solo de la planificación, se trata también de la autenticidad, de la vulnerabilidad, y de la conexión genuina. Se trata de crear un momento especial que ambos recuerden para siempre. No se trata de gastar una fortuna ni de impresionar con lujos. Se trata de conectar a un nivel profundo y significativo, de crear recuerdos que perduren para siempre. Ahora, ¿cuáles fueron los secretos revelados? Recapitulémoslos rápidamente. Número 1. La personalización. Creen una experiencia que sea significativa y especial para la persona que aman. Número 2. La escucha activa. Escuchen atentamente a la otra persona, conéctense con sus emociones y háganla sentir valorada. Número 3. La vulnerabilidad. No tengan miedo de mostrar sus sentimientos, de ser honestos y auténticos. Y número 4. Los pequeños detalles. No subestimen el poder de un gesto amable, de una palabra cariñosa, de un regalo significativo. Recuerden, estos secretos no son una fórmula mágica, sino una guía para crear una conexión más profunda y significativa con la persona que aman. Úsenlos como inspiración para crear su propia noche romántica inolvidable. Espero que hayan disfrutado de la historia de Serkan y Ozge y que hayan encontrado inspiración en estos consejos. Recuerden, no hay una fórmula mágica para el romance, pero con un poco de planificación, autenticidad y amor, pueden crear una noche romántica inolvidable. Y recuerden, el romance no se limita a una sola noche. Es un esfuerzo continuo, un compromiso diario de mantener la chispa viva en su relación. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme y de ser parte de esta comunidad. Los valoro muchísimo. Vuestro apoyo me inspira a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro. Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y siempre trato de responder lo más pronto posible. ¿Tienen alguna anécdota de una noche romántica inolvidable? Compártanla con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo que esa noche fuera tan especial? ¿Qué consejos les darían a otras personas que buscan crear una noche romántica? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Juntos podemos construir una comunidad llena de amor y romance. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que el amor los acompañe siempre.